Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre su amigo y servidor Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar un tema que está suscitando mucho en los medios de comunicaciones y principalmente en las redes sociales. Estamos hablando de la figura del outsider. Outsider es una persona que viene de afuera, si no lo sabían, pero que está en inglés esa palabra. Un outsider es una persona que viene de afuera que no está en la casa. Es decir, el outsider en la política dominicana es una figura que no es política, pero que entra a la política y puede dar una sorpresa, como ha pasado. El último y el más reciente que pasó en América Latina es Abelardo de la Espriella, que venía de ser una figura que no era del entorno político tradicional y que logró ser presidente. También podemos hablar de Nayib Bukele, del mismo Donald Trump que vino del sector empresarial. También hablamos de Milei, que Milei ha sido un economista y una figura muy polarizada que viene también desde afuera. Y así podemos enumerar todos los outsiders que han venido últimamente y que han dado sorpresa y se han coronado o han ganado la presidencia en diferentes países. Debido a que ha pasado esto, al hartazgo de la población, a la desconfianza de la población, al repudio de la población en los partidos políticos y en la política tradicional. Algo que también está apuntando que sucede en República Dominicana y que está sucediendo en muchos países de estas latitudes, debido al comportamiento de los políticos tradicionales, debido al comportamiento de los partidos políticos tradicionales y debido a que la población, como le dije, se ha ido hartando de este accionar. En esta entrega vamos a analizar, según politólogos y personas que conocen el ámbito, y también nosotros vamos a dar nuestra perspectiva de si República Dominicana también tiene si también están dadas las condiciones para que un outsider como en estos países llegue a la presidencia en el 2028. Y hasta ahora, hasta hoy mismo, no creemos, al igual que lo dicen los expertos, los otros expertos, que todavía estén dadas las condiciones, pero de aquí al 2028 todavía faltan 2 años y pueden pasar muchas cosas. También las figuras que vemos como outsiders o personas no tradicionales políticamente no son las figuras que pueden vender una transformación como el pueblo o la clase media puede esperar. No, quizás no tienen la preparación política, quizás no tienen la preparación académica y muchos temas que confluyen a raíz de lo que puede pasar. Pero no podemos descartarlo porque en 2 años pueden pasar muchas cosas. También está el tema de lo que se llama la economía, el descontento por la inseguridad ciudadana, la, la mafia de los partidos tradicionales y todo el colapso de lo que se llama un sistema que cada día se ha ido debilitando un poco más, pero que todavía no ha agotado su etapa final en República Dominicana como lo ha hecho en otras latitudes del mundo. Y por eso en otras latitudes se han visto estos presidentes que han venido desde afuera del sistema político y han surgido como ganadores de la presidencia de esos países. Vamos a decir ahora detalladamente qué pasa en República Dominicana y por qué todavía el escenario no está dado para esto. ¿Tiene espacio un outsider en la política dominicana? La desconfianza crece, pero los partidos siguen controlando el poder. El desgaste de los partidos tradicionales alimenta el debate sobre la posibilidad de que una figura ajena al sistema político llegue a la presidencia. Sin embargo, para los analistas políticos, las condiciones estructurales de la política dominicana siguen siendo
improbables en ese escenario a corto plazo, es decir, a 2028. La figura de la OSAIRE ha dejado de ser una rareza en América Latina. El ascenso de líderes como Javier Milei, como lo estaban hablando en Argentina, como Bernardo Arbelo en Guatemala, que también es un outsider, o con matices distintos, Nayib Bukele en El Salvador, y también hablamos de Estados Unidos, Donald Trump, y también hablamos eh, de la Espriella en Colombia. Ha abierto una pregunta que hace apenas unos años parecía lejana en la República Dominicana. ¿Podría una persona ajena a la estructura partidaria tradicional conquistar la presidencia en República Dominicana? También vimos que el Congreso rechazó esto de las candidaturas independientes porque independientemente de todo, los congresistas todos son afiliados a un partido político y no le conviene esto de una figura independiente que pueda competir con los partidos tradicionales. Por eso, mayormente fue abolido y desestimado en el Congreso y se vetó lo que se llaman las candidaturas independientes. Es decir, que si una persona outsider viene de afuera, tiene necesariamente que alinearse con un partido tradicional, como lo está tratando de hacer o como están acordando Alofoque y el partido PRSC, que aunque sabemos que Alofoque no tiene esas posibilidades hoy en día de ser presidente, pero puede llegar al partido a una posición de partido mayoritario, que eso le traería muchos beneficios económicos para el partido PRSC, pero también para Santiago Matías, porque sabemos que esas negociaciones siempre se dan tras bastidores y si hay beneficio, los beneficios son repartidos para todos. Las encuestas muestran un creciente descontento con los partidos políticos tradicionales en República Dominicana. Sin embargo, este malestar no se traduce automáticamente en una intención de voto favorable hacia candidatos ajenos al sistema. La aparente contradicción evidencia una característica persistente en la política dominicana. La ciudadanía cuestiona las organizaciones políticas, pero continúan votando dentro de ellas. ¿Y a qué se debe esto? Recordemos también que aquí hay compra de votos, compra de voluntades. Aquí también hay un empresariado que son las que aportan la gran masa de dinero para conseguir los jugosos contratos con el Estado, y todo eso lleva a que todavía haya un cierto control de las elecciones. Uno de los que más aportan a ese cierto control son los empresarios tradicionales. Para el historiador y educador y analista político Antoni Almonte Minaya, un outsider podría llegar eventualmente al palacio, pero solo bajo las circunstancias extraordinarias. Sí podría ocurrir, pero tendría que ser una figura que la población asuma como símbolo de cambio y que represente una mejor opción para el bienestar del país, sostiene. No obstante, aclara que ese escenario no parece viable de cara a las elecciones del 2028. Todavía no, pero sabemos que en 2 años todo puede pasar. Dependiendo de lo que ocurra después del 2028, podríamos hablar de otro escenario político. Ahora mismo no veo las condiciones según el politólogo. Sin embargo, esa afirmación, a pesar de estar matizada, no es compartida por otros expertos en política como Cándido Mercedes o Rosario Espinal, quienes entienden que el escenario dominicano actual sigue favoreciendo los partidos tradicionales. Pero por lo que le dije, por el clientelismo y por ese control económico que ejerce el empresariado tradicional dominicano, porque no le conviene y no confía en una figura antisistema. El descontento no basta, según dicen ellos. La experiencia latinoamericana demuestra que los sistemas políticos pueden cambiar con rapidez cuando convergen crisis económicas, pérdida de legitimidad institucional y agotamiento de los partidos tradicionales. La inflación, el aumento del alto costo de la canasta familiar que está pasando aquí, el precio de los combustibles que está inflado, el desgaste natural del oficialismo hacia el incremento
han incrementado el malestar ciudadano. Ese ambiente reconoce al Monte Minaya, favorece que surjan conversaciones sobre una figura antisistema. Sin embargo, resalta que en la República Dominicana esos factores todavía no parecen haber alcanzado un punto de ruptura que en su vez el voto dominicano continúa dependiendo de factores organizativos difíciles de sustituir. Esos factores organizativos sabemos que es el dinero que se mueve para organizar a los votantes el día de. A su juicio, el sistema político dominicano sigue funcionando sobre redes territoriales, liderazgos locales, recursos económicos y alianzas partidarias que ningún aspirante independiente posee actualmente. Los partidos están en crisis, pero todavía no han tocado fondo, según los expertos. Se reciclan, se reorganizan y continúan ofreciendo espacios de poder que mantienen vivas sus estructuras. Otra cosa que se han encargado de hacer es que todavía tienen parte de lo que se llama esa clase media que cambia los gobiernos, la tienen en nómina y también la tienen ofreciéndoles servicios empresariales al Estado. Y por eso todavía no ha surgido una ruptura completa. Los obstáculos para los outsiders. El planteamiento de Almonte Minaya coincide parcialmente con la opinión de diversos politólogos como Rosario Espinal, aunque con una visión menos favorable para quienes aspiran a una candidatura sin contar con el reconocimiento político necesario para hacerlo. En el artículo de opinión publicado en Acento Espinal, advierte que la aparición de un outsider presidencial en la República Dominicana se ve obstaculizado por la estabilidad del sistema partidario, aunque Espinal, al igual que Almonte Minaya, reconoce que las organizaciones tradicionales han sufrido divisiones, desgaste y pérdida de prestigio. Sostiene que el sistema político ha demostrado una capacidad constante para reorganizarse sin derrumbarse. La politóloga advierte que los partidos políticos atraviesan un momento de baja valoración ciudadana y cada vez más dominicanos afirman no simpatizar con ninguna organización. Sin embargo, ese descontento no implica necesariamente un abandono del voto hacia los partidos tradicionales, por lo que para las elecciones del 2028 las principales organizaciones partidarias como PRM, Fuerza del Pueblo y PLD contarán con su entender con dirigentes de suficiente arraigo para disputar con éxito la presidencia. Ningún outsider llegará al poder. Cándido Mercedes también se refirió a los outsiders, siendo categórico al afirmar que ninguno llegaría a ocupar la presidencia del país, coincidiendo en algunos planteamientos con Almonte Minaya y con Espinal. Mercedes sostiene que, aunque existe malestar contra los partidos políticos y una creciente visibilidad de figuras ajenas a los partidos tradicionales, República Dominicana no atraviesa una crisis estructural que favorezca el surgimiento de un outsider con posibilidades reales de llegar al poder. A su juicio, el deterioro que suele describirse en las redes sociales no corresponde con la realidad económica e institucional del país. También cuestiona la idea de que las figuras surgidas de las redes sociales constituyan una alternativa independiente. Afirma que muchos influencers han terminado vinculados al propio poder político y económico, por lo que no representa una verdadera ruptura contra el sistema. El peso de las élites y la estabilidad clientelar, lo que yo le estaba hablando. El debate sobre la viabilidad de un outsider en República Dominicana no se limita al respaldo ciudadano o al desgaste de los partidos tradicionales, ya que existen factores estructurales que condicionan el acceso al poder, entre ellos la influencia de los grupos económicos, la forma en que opera el sistema político y las redes de incentivos construidas alrededor del poder. Las redes son las ayudas económicas que se le dan a esa población más vulnerable. En ese sentido, el politólogo e historiador Antonio Almonte Minaya considera que existe otro actor determinante de los grupos económicos, empresariales y otros sectores de poder. Su influencia resulta decisiva para la
viabilidad de cualquier candidatura presidencial. La política también es un juego de intereses. Los grupos económicos buscarán una figura que garantice estabilidad para sus inversiones. La oligarquía dominicana no pondrá sus intereses en manos de alguien que no le ofrezca seguridad, explica. En ese contexto, incluso una candidatura que logre conectar económicamente con la población necesitaría construir puentes con sectores de poder tradicional para convertirse en una opción real y competitiva. Por otra parte, la experta en política Rosario Espinal aborda en su artículo otro elemento que explica la continuidad del sistema político, el carácter clientelar y la asistencial del Estado dominicano. Según plantea, la expansión de los programas sociales, como les había dicho, y mecanismos de distribución de recursos ha permitido incorporar como beneficiarios no solo a los sectores populares, sino también a empresarios, partes de la clase media y dirigentes políticos, incluso de la oposición, señores. Ese entramado, afirma, funciona como un mecanismo de inclusión y estabilidad política que reduce los incentivos para una ruptura del sistema institucional. Mientras ese modelo pueda sostenerse sin una crisis económica severa, considera poco probable el éxito de un candidato que prometa desmontarlo por completo. El Estado clientelar asistencial dominicano aplicado en los últimos años es un factor estabilizante de la política, a pesar de los riesgos económicos que acarrea cuando se conjugan con gran déficit fiscal, señala. Un escenario abierto, pero no inmediato. Aunque Antonio Almonte Minaya no descarta que un outsider pueda surgir en el futuro, insiste en que ese escenario dependería de un cambio profundo en las condiciones políticas y económicas del país. El descontento ciudadano por sí solo, reitera, no basta para provocar una ruptura del sistema y ya la estructura partidaria mantiene capacidad de reorganización y continúan controlando los mecanismos que permiten competir por el poder, aunque reconoce que problemas económicos agravados recientemente por el aumento del precio internacional del petróleo, sostiene que el país no vive una crisis prolongada comparable con los otros que han abierto espacios para liderazgos antisistemas en otras naciones latinoamericanas. Desde su perspectiva, las candidaturas outsiders suelen surgir cuando coinciden un deterioro económico, cuando consiguen un deterioro económico severo y un desplome de los partidos tradicionales, condiciones que considera ausente en el escenario político dominicano hasta la fecha. La experiencia de otros países muestra que los outsiders no llegan al poder solo por su popularidad, suelen aparecer cuando coinciden varios factores: el desgaste de los partidos tradicionales, el descontento ciudadano y la aparición de una figura capaz de conectar con ese malestar. En esos escenarios, el liderazgo personal termina teniendo más peso que la organización política, y la comunicación directa a través de los medios de redes sociales se convierte en una herramienta clave para ganar apoyo. Donald Trump lo hizo desde la televisión en Estados Unidos, Volodymyr Zelensky desde la actuación en Ucrania, Javier Milei desde los programas de análisis económicos, Jamie Morales desde el entretenimiento, y el abogado colombiano Abelardo Esprella ha seguido un camino similar, apoyado en los medios y las plataformas digitales. Antes de contar con una maquinaria política, ya eran figuras ampliamente conocidas por la opinión pública, pero todos ellos también surgieron en un momento de fuertes desgastes institucionales en sus respectivos países. La corrupción en Guatemala, la crisis económica en Argentina, el rechazo a la política tradicional en los Estados Unidos, la guerra en Ucrania o la polarización en Colombia crearon un ambiente favorable para que un candidato ajeno a los partidos tradicionales fuera visto como una alternativa. En esos casos, el contexto fue tan determinante como el propio candidato. Vemos que en América Latina han surgido ya 6 candidatos o 6 presidentes que son outsiders o que vienen desde afuera, desde la política tradicional. Hemos visto lo que ha pasado en República Dominicana
con el descontento de la clase media y con el descontento de un sector de la población que vinieron a ser cacerolazos y Plaza de la Bandera. Tuvieron un reclamo por la muerte de Darwin, eh, una, una desconexión con la policía tradicional, que es una policía todavía ejecutora, no preventiva. Desde cuando Trujillo también vemos el descontento por el tema del alto costo de la vida y el descontento por la inseguridad ciudadana y varios temas más que se están incrementando en la República Dominicana, pero tenemos el tema de que todavía los partidos políticos tienen conexión y tienen afinidad con los sectores más vulnerables debido a las asistencias sociales. También vemos que también tienen afición y conexión con la clase media debido a los contratos y también a las personas que están nombradas en el Estado. La clase más poderosa no le conviene que haya un cambio radical hacia un outsider y ellos son los que aportan la gran masa de dinero para las candidaturas presidenciales. Todos estos factores hacen que no sea viable ahora en este momento para la República Dominicana un outsider. ¿Por qué? Porque esa población que se puede revelar para que traer el outsider principalmente es la clase media y la mayor parte de la clase media en este país está empleada por el Estado y también sus empresas en su mayoría hacen negociaciones con el Estado. También la clase alta o la clase, los apellidos sonoros y la clase empresarial son las que dictan las normas todavía en este país y a ellos no le conviene un outsider que ellos no puedan confiar para seguir con el Estado que a ellos le conviene. Entonces, todos estos matices y todos estos engranajes, todavía según los politólogos, no conlleva a que República Dominicana esté hasta hoy, lunes 20 de julio, preparado para que un outsider sea el presidente de la República, pero todavía faltan 2 años, todavía podemos ver que las situaciones políticas puedan cambiar. Analizamos el tema de que el Congreso eh, abolió o desarticulizó lo que se llama las candidaturas independientes, ya que no les convenía a los congresistas que en este país se asumieran candidaturas independientes, ya que ellos son pertenecientes y obedecen a líneas partidarias. Entonces, todo este engranaje, todavía no hay un caldo de cultivo completo para que haya una variación y sea acogida una figura independiente. También no hay una figura independiente con los atributos que le puedan llamar la atención a una clase media y que conecten con la clase empresarial para quizás a través de esos sectores confluya un entendimiento y esa figura pueda surgir como presidente de la República Dominicana. Con este análisis le pedimos que se suscriban, que nos den like y que ustedes opinen si en verdad existe un outsider que puede ser presidente de la República según sus conocimientos y según sus deducciones y que nos aporten a su comentario. Potencia de Barrio, suscríbanse.